Siendo la industria de los videojuegos tan joven, es normal que desde sus inicios hasta el presente hayan existido y existan diferentes conceptos de connotación negativa sobre cómo es que afecta o pueden llegar a afectar a las personas. Digo es normal, ya que pasó lo mismo con la industria del cine, de la televisión y en muchas otras actividades o novedades del mundo del entretenimiento que, debido al impacto que tuvieron en su creación y su forma de cambiar, hayan hecho que se generen dudas y especialmente miedos en las personas sobre cómo es que el mundo cambia. El cambio siempre trae consecuencias, siendo la principal que, como lo dice la palabra, las cosas no van a ser como antes, van a cambiar. Es ahí donde entra el miedo de las personas. Cuando un individuo estuvo toda su vida creyendo en algo, en que las cosas eran y serían de esta manera, el cambio se presenta como una amenaza, una ruptura en la cotidianidad de esa persona, a lo que está acostumbrado. Es entonces cuando al individuo se le presentan dos opciones: aceptar el cambio o negarse a lo que está pasando y quedarse en su burbuja de creencia. Según un estudio sobre la aceptación del cambio de la revista Harvard Business Review, de la misma universidad, dice que para superar la resistencia y el miedo al cambio y comenzar a aceptarlo y también a apoyarlo, primero tiene que haber un líder que pueda comunicar de manera atractiva esta idea, en combinación al mismo tiempo con una visión de continuidad en la propia identidad del resto de individuos implicados en el cambio. Está ahí entonces el motivo principal del por qué el cambio asusta a las personas. Es el miedo a la posibilidad de la pérdida de la identidad. Entonces, ¿quién pierde la identidad cuando una industria como la del videojuego nace? Es ahora donde entra en juego el concepto, o más bien, realidad por la que todos pasamos desde hace más de 500 años: el capitalismo. Tal vez su pregunta sea: ¿qué reporonga tiene que ver el capitalismo con el miedo al cambio y la industria del videojuego? ¿O no? Y es ahí donde me estarían dando pie, gracias, para explayarme y quejarme mucho más. La industria del videojuego, antes que videojuegos, es una industria cuyo interés principal es, y adivinaron, la plata. Hoy en día esta industria mueve cientos de miles de millones de dólares anualmente y es un gigante económico en el mundo. Y, desde sus inicios, no ha hecho más que crecer y crecer, siendo justamente este su objetivo principal: que sea rentable. Con esto no estoy diciendo que no haya desarrolladores que hagan esto porque les guste y que sea solamente por el dinero. Solo digo que hacer algo por el amor al arte y seguir vivo es muy difícil, si no imposible. Una obra tiene como primer objetivo poder alimentar al creador con sus ganancias. Y bueno, después están las industrias, que trascienden esta primera necesidad y la convierten en otra totalmente distinta y bastante, en mi opinión, repugnante: generar dinero por el hecho de generar dinero, sin preocuparse por el producto siquiera. Como sabrán, los videojuegos no son la única industria del entretenimiento en el mundo. Como mencioné, es una muy joven, ya que nació hace menos de 50 años, con la consola de Atari. Eso quiere decir que crece y compite junto con otros gigantes económicos que están desde antes, como lo pueden ser la industria del cine, de la televisión y otros medios. Con esto, quiero llegar a que la despreocupación por el producto entregado, como mencioné anteriormente, no viene originalmente de estas industrias, viene de la realidad que conocemos como capitalismo, del hambre y necesidad por la plata del ser humano. Un cambio, por más pequeño que sea en una industria tan grande como esta, puede significar una enorme pérdida de dinero para los jefes, que haga que el cambio simplemente no suceda y que las cosas queden como estaban, o al revés. Pero cuidado, el miedo al cambio no solo es aplicable al productor, sino también al consumidor. En pocas palabras, sin alguien que compre, no habrá alguien que venda. Por eso, el consumidor es tan importante para el productor, a veces, a la hora de cambiar o no. Lo que quiero decir es que esta industria está directamente relacionada con el capitalismo y sus falencias, no más que eso. Ahora, volviendo a la pregunta original: ¿quién pierde la identidad realmente? Esta pregunta, si bien amplia,
puede ser contestada de una manera más bien simple. La identidad la van perdiendo el resto de industrias. ¿Por qué? Porque en la competencia por quién genera más, la industria del videojuego es de las más rentables. Es decir, que como el resto de industrias, las ponen en desventaja y crece aún más. También, al crecer a partir de otras industrias, obliga a las otras industrias a generar un cambio con todas sus consecuencias. Y de esta manera se retroalimentan todas entre sí. Pero bueno, es en esta pelea entre industrias en donde se originan estos estigmas o estereotipos. Me explico. Por ejemplo, durante muchos años, la televisión, en su intento de no desaparecer por esta nueva industria, ha desprestigiado a los videojuegos por dos defectos, nótese en comillas, que ellos decían eran dañinos para las juventudes, convenciendo así a los padres de que los jueguitos no son buenos para sus hijos y por lo tanto tienen que estar prohibidos o no deben tener ningún tipo de valor para los mismos. Este es solamente un ejemplo de muchos. Sin embargo, estoy más que seguro de que muchos han pasado o pasan más de una vez por esto. Pero no es más que eso, un estigma generado por los medios para prevenir su pronta desaparición. El punto es que hay muchas ideas negativas creadas por la sociedad alrededor de los videojuegos. Muchas de estas ideas ya fueron refutadas y demostradas mediante estudios que, al contrario de lo que decían, generan muchos efectos positivos para las personas que los consumen. Por eso voy a desquitarme con el mundo al hablar sobre alguno de estos estudios para cagarme en estas ideas y dar cuenta de que todo siempre estuvo bien. El primer estigma es los videojuegos te hacen violento. Según estudios de una subsección de la revista Nature, en donde alrededor de 90 pacientes fueron divididos en 3 grupos y puestos a jugar por un tiempo de 8 semanas, por un lado, un juego violento como el GTA, por otro, un juego no violento siendo el Sims 3, y otro grupo pasivo en donde ninguno jugó nada. Cabe destacar que ninguno de los dos grupos que jugaron habían jugado estos juegos con anterioridad. Al finalizar el estudio se demostró que ninguno de los jugadores fue más violento después de jugar a GTA V o menos violento de jugar a los Sims 3 en comparación con el grupo pasivo. Es decir que no te cambia jugar un videojuego violento, no te hace más o menos violento. Si sos violento es porque ya lo eras de antes, no por el videojuego que estás jugando. El segundo estereotipo es los videojuegos generan aislamiento. Un estudio hecho por la NIH durante la pandemia demuestra que, al contrario del prejuicio, los videojuegos en algunos casos pueden llegar a ayudar con el aislamiento de las personas. En otros casos puede estar relacionado con ciertos mecanismos de escape, donde se acerca más al aislamiento, o de afrontamiento frente a diferentes problemas. Según el estudio, y cito textualmente, en general este análisis indicó motivos de juego beneficiosos con respecto a la soledad, por ejemplo en un ámbito social. Los resultados actuales adquiridos durante un tiempo de aislamiento social obligatorio están en línea con el sentimiento general de estudios previos que sugieren que los juegos sociales pueden facilitar la interacción social y podrían combatir la soledad, por ejemplo conectándonos con extraños o ayudando a mantener las relaciones existentes. Y, por último, la que considero es el mayor problema actual, los videojuegos generan adicción. Para esto voy a abstenerme de usar fuentes, ya que no lo considero necesario, y además quiero dar mi opinión personal al respecto. Todo es adictivo en cuanto a cómo se use, cuánto tiempo se use y, especialmente, el tipo de relación que uno genere con lo que sea que esté usando. Los videojuegos pueden ser tanto adictivos como también una forma de salir de otras adicciones. Depende del individuo. Obviamente hay casos en donde el individuo no tiene el control de lo que está haciendo, o por qué en un principio se creó la adicción a los juegos. Pero, como dije, todo puede llegar a ser adictivo, a no ser que se usen las cosas de manera saludable y consciente, la adicción es inevitable. La adicción a los videojuegos es un problema real, con consecuencias reales, tristemente, tal como lo es la adicción al tabaco, a la comida o a cualquier tipo de sustancia o concepto real para el ser humano. Siempre habrá adicción en cuanto haya desproporción en su uso. El problema con esto es el énfasis y la carga negativa que lleva este desorden. La sociedad castiga a los videojuegos de sobremanera por el cambio que generan y el miedo al mismo.
hacer algo nuevo, su reacción es más negativa que positiva y hacen parecer como si la adicción a videojuegos fuese la peor solo por ser algo nuevo. Claramente no hay que minimizar el problema que esto conlleva, solo creo que en muchos casos se dramatizan situaciones que no son o que no deberían dramatizarse, casos que en su mayoría deberían ser tratados adecuadamente y no alienándolos. Siempre hay que ser amigables y demostrando una real preocupación por el problema en cuestión, y no echarles toda la culpa a los juegos solo por existir. En conclusión, es una pena que todavía muchos estigmas rodeen a esta industria de la manera en la que lo hacen, generando una falsa imagen que no demuestra en su totalidad la realidad que hay detrás. Sin embargo, es importante notar que poco a poco la situación mejora para los jugadores y el mundo de los videojuegos en general.